Primer día del año. Momento especial para iniciar este tiempo de meditación en la palabra del Señor y de ser bendecidos y de ser prosperados. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. La exhortación es a buscar primeramente el reino de Dios. Estamos en el primer día de la semana, el primer día del año, y realmente buscamos de corazón la presencia de Dios. Al abrir nuestros ojos en un nuevo año, agradecerle, Señor, porque el año que terminó, pues terminó, con sus aciertos, con sus batallas, con sus dificultades, con sus bendiciones, por supuesto, pero ya pasó. Estamos en un nuevo tiempo, en un nuevo espacio, y por supuesto la petición de la ayuda del Espíritu Santo para que cada día busquemos primeramente el reino de Dios antes de hacer cualquier cosa, antes de pensar, antes de actuar, tomar la decisión de buscar el reino de Dios y su justicia, sabiendo, como dice la palabra, que todas las demás cosas vendrán por añadidura. El ejemplo siempre nos lo da Jesús. ¿Qué hacía Jesús todos los días al momento de despertar? Mira, dice la palabra en Juan capítulo 5, versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Mira qué expresión maravillosa. Lo sabemos. Cada día dependemos de su misericordia, de su favor, y estamos dispuestos a hacer su voluntad. Y Jesús lo decía, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mira la exhortación y el modelo y el ejemplo de Jesús, para que cada día, al momento de abrir nuestros ojos, tengamos esa comunión con el Padre. Por supuesto, para agradecerle un nuevo día, una nueva oportunidad. Y al momento de regresar ya para descansar nuevamente, darle gracias, porque cada día tienes, como dice su palabra, tiene sus propios afanes. Pero gloria al Señor que vemos su mano en todo tiempo. Entonces Jesús nos da ese modelo, ¿verdad? Dice la palabra que muy de mañana, la exhortación siempre que se nos da es que al abrir nuestros ojos en la mañana, lo primero que hagamos es agradecerle al Señor por un nuevo día, por una nueva oportunidad y decidir que este día sea un testimonio para su gloria. Colosenses 3:23, y todo lo que hagan, háganlo de corazón. Mira, yo lo digo de esa manera, por obligación y a la esquina. El hacerlo, dice la palabra, todo lo que hagan cada día, sobre todas las cosas. Buscar el reino de Dios, modelar el amor de Dios, el buscar la paz, el mantener esa fe y el fortalecernos. Dice la palabra entonces que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón. Cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando compartimos, cuando somos parte de la administración, lo hacemos de corazón porque todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Y lo dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Yo lo digo no para ser vistos. Leíamos también este pasaje maravilloso de Deuteronomio 28, que nos habla realmente de lo que vamos a esperar, o que lo que podemos esperar siempre si hacemos la voluntad del Señor. Lo mejor está por venir, lo decimos. Entonces, mira lo que nos dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. No me cansaré de exhortar en su momento y de hacer énfasis, ¿sí? Que lo que nos llama a hacer, dice, si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Estamos dispuestos realmente? Porque estamos también en su momento con la emoción de escuchar lo que el Padre tiene para este año, de las declaraciones, de las profecías, pero realmente recibir la dirección de lo que el Padre, la revelación de lo que el Padre va a hacer, pero sobre todas las cosas, en el punto exacto, Señor, ¿qué me corresponde hacer?
Escuchaba lo que la palabra del Señor nos dice, que el Padre alimenta a las aves, pero ciertamente no les lleva la comida, sino ellas tienen que salir a buscarla. Ciertamente las alimentan, no trabajan ni hilan, pero ciertamente tienen que hacer para buscar ese alimento. Entonces el llamado propiamente es a buscar ese alimento espiritual cada día en la Biblia, la palabra de Dios. Si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, los subrayo siempre. La exhortación es a escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, para guardarla y ponerla por obra, sobre todas las cosas, como dice, todos sus mandamientos. Que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Es enmarcado el tiempo en que el Padre modelará su amor, su misericordia a través de sus hijos. Y dice la palabra, entonces veremos la diferencia entre quienes le sirven y quienes no le sirven. Entonces, si realmente, vuelvo a ese punto, oímos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios para guardarla y ponerla por obra, su promesa es, dice la palabra, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz de Jehová tu Dios. Entonces, nuestra prioridad todos los días es escuchar la voz de Dios. El escudriñar su palabra para saber qué hacer en todo momento y qué esperar en todo momento, porque esa es la exhortación. Ahora mira esta palabra maravillosa, Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Sabes? Somos exhortados a echar mano de la vida eterna. Y el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados al momento de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador es nuestro ayudador. Él nos respalda, Él nos exhorta. Y lo que dice la palabra, mira la promesa. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes que la palabra del Señor también dice que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios? Ya es tiempo en que salgamos de las cuatro paredes para servirle al Señor allí donde está la necesidad, en la calle, en el trabajo, en la empresa, en el negocio, que realmente vean la mano de Dios a través de nosotros, porque entonces seremos esa luz y esa sal que el Padre anhela. Entonces, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Qué maravilloso es cuando se tienen dudas o momentos de incertidumbre, venir a la presencia del Señor, echar mano de la vida eterna y recibir el respaldo del Espíritu Santo. Y lo dice, mira de esta manera, Él les enseñará todas las cosas. Nada hay escondido a los ojos de Dios. Nada hay imposible para Dios y el Espíritu Santo es ese medio para que seamos guiados, exhortados. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Nos gozamos, porque ciertamente estamos preparados en su momento, cuando enfrentamos circunstancias, cuando se presentan momentos, hacer la expresión en su momento, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y recordamos su vida, su pasión y su muerte, que nos abrió las puertas no solamente para la salvación, sino para el entendimiento de cómo debemos de vivir cada día. Y por supuesto hay consecuencias o hay beneficios. Entonces mira lo que dice, y Él les enseñará todas las cosas. Gracias al Padre por el Espíritu Santo. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Mira qué maravilloso es cada día escudriñar la palabra del Señor e ir a la revelación del nacimiento de Jesús, su propósito conseguido, por supuesto, el ser el medio de salvación para toda la humanidad, de transformación. Qué maravilloso es, porque entonces, como dice la palabra, el Espíritu Santo nos lo recuerda. ¿Qué hacía Jesús cuando le perseguían? ¿Qué hacía Jesús cuando le insultaban? ¿Qué hacía Jesús
cuando hubo necesidad, cómo actuaba Él. Y nos lo trae a la memoria porque sabes, está escrito que la palabra del Señor se cumplirá. Entonces, ahora bien, mira esta palabra, Isaías 43, del versículo 10 en adelante. Ustedes son mis testigos, dice Jehová. ¿Realmente testificamos de su amor? ¿Somos testigos de su misericordia, de su favor, de su bondad? Ustedes son mis testigos. Mira, lo dice Isaías 43, del 10 en adelante. Ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Amados del Señor y amadas del Señor, recordemos que tenemos un propósito. No estamos en esta tierra por casualidad. No recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y venimos a ser hijos de Dios por casualidad. Hay un propósito y lo dice, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcas. ¿Sabes cuánto anhelamos realmente conocer a Jehová? Todo lo que Él ha establecido para sus hijos, para sus siervos, para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios. Mira qué verdad maravillosa. Estamos en Isaías 43, versículo 10. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Gloria sea el Señor, el único Dios, el Todopoderoso. Y lo dice de esta manera: antes de mí no fue formado Dios, ¿sabes? No existe. Y lo decimos y lo sabemos. No existe Dios fuera de Jehová. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Versículo 11, Isaías 43, 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Escúchalo, Isaías 43, 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre ustedes Dios ajeno. Ustedes son mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. ¿Cuántos testimonios en verdad hemos escuchado del favor de Dios en todo momento, en las vidas, en las familias, en los hogares, en las ciudades, en las naciones, y la revelación de lo que está por venir en este tiempo? Mira cómo lo dice. Ustedes pues son mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Mira qué maravilloso es, nuevamente, que somos exhortados en el entendimiento de que somos testigos del favor, de la misericordia, de la bondad y de los propósitos de Dios a través de nuestras vidas. Entonces, antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Recordemos siempre, nadie puede esconderse de los ojos de Jehová. No hay lugar, no existe lugar, ni en la tierra ni en el universo, donde nos podamos o se pueda esconder de Jehová. No hay quien de mi mano libre. ¿Sabes? Es impresionante que ese pueblo al cual el Señor propuso liberarlo de la maldición, del pecado, de la esclavitud, no entendiera realmente los propósitos de Dios, y después de 40 años no entraron a la tierra prometida. Sí, y sobre todas las cosas, ¿cuántos que recibían palabra en todo tiempo pagaron las consecuencias de la desobediencia? No hay quien de mi mano libre, dice la palabra. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? ¿Sabes todo lo que está establecido para los hijos e hijas de Dios en este tiempo? En este nuevo tiempo que estamos comenzando, y todo lo que está por venir ha sido establecido por el Señor y nadie lo estorbará. Isaías 44, 8. No teman ni se amedrenten, dice. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Mira, podemos decirlo. Fuera de Jehová no existe Dios. Si hay miles de dioses hechos a imagen y semejanza del hombre, con todos sus, conflictos y más, pero que realmente no existen. El único, y somos testigos de eso, es Jehová, el único Dios. Y mira cómo lo dice de esta manera. No hay Dios sino yo. ¿Quién lo dice? Jehová. No hay fuerte,
no conozco ninguno. Ahora mira qué maravilloso es saber que si realmente buscamos y decidimos a partir de este momento y de los primeros segundos de este año, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas nos serán añadidas. Pero ¿qué dice de los tibios? Los vomitarán. Los que no se definen realmente a hacer la voluntad del Señor, porque estamos en tiempos muy difíciles y los tibios realmente serán vomitados. Entonces es nuestra decisión. Ahora bien, mira lo que dice Romanos capítulo 10 del versículo 11 en adelante. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree. ¿De quién estamos hablando? Todos aquellos que creemos en Jehová, el único Dios, que hemos recibido la salvación a través del Espíritu Santo y de Jesús. Todos aquellos que somos hijos de Dios, porque recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Todo aquel que en Él cree no será avergonzado. No pasaremos vergüenza realmente. Sabemos que en su momento somos señalados como cristianitos o cristianillos, pero realmente nuestra manera de vivir está a punto de modelarse y de ser un testimonio. Entonces lo dice, estamos en Romanos 10 del 11 en adelante, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Mira qué maravilloso es el estar agradecidos, porque ciertamente el año que terminó fue un año bastante difícil, complicado. Pero en todo momento vimos la mano de Dios. ¿Y qué está por suceder en este nuevo tiempo? El poder ver la gloria de Dios, la restauración, la restitución, el cumplimiento de su palabra y su deseo de que seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud, a la par que prospera nuestra alma. Entonces, mira lo que nos dice. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Y hace la pregunta, mira esto, interesante. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Realmente invocamos el nombre de Jehová porque le conocemos, le creemos, porque su palabra cada día nos enseña, nos instruye acerca de seguir y hacer y poner en práctica su voluntad. Entonces, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Qué maravilloso es, en verdad, que estamos comenzando nuevamente con el privilegio de leer la Biblia en un año. Comenzamos el día de hoy y agradecidos porque su palabra nos guía, nos muestra, nos fortalece. Entonces, mira lo que nos dice. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Era una de las maneras, considero, una de las mayores formas de predicar es con el testimonio, con el ejemplo, con las acciones. Porque las acciones muchas veces impactan más que las palabras. Dice un niño en su momento, mira, no escucho lo que dices porque es más fuerte lo que haces. Entonces somos llamados ciertamente a modelar el favor, la misericordia de Dios. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Me goza en saber que todos los hijos e hijas de Dios somos enviados. Somos parte de la gran comisión, ir y hacer discípulos, modelar el favor de Dios todos los días. Entonces, como está escrito, dice, estamos en Romanos 10:15, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahora mira esto, 1 Corintios capítulo 2, versículo 6 en adelante. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Cuántos años, se hacía la pregunta en su momento, de ser cristianos? ¿Realmente ya hemos madurado? Y la madurez no viene con los años físicos, sino viene con la disposición de escuchar, guardar y poner por obra su palabra.
Entonces nos lo dice, estamos en 1 Corintios capítulo 2, del versículo 6 en adelante. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Cuántas ideas, ideologías, pensamientos, propuestas que realmente terminan en nada, porque no tienen el fundamento de una verdad, de algo que sostenga la consistencia de lo verdadero. Entonces, mira esto. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mira qué hermoso es vivir, en verdad, el cumplimiento de la palabra de Dios y sus promesas en nuestra vida, en nuestra familia, y ser testigo también de los milagros y prodigios que el Padre hace todos los días. Qué hermoso entonces, mira esto. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Saben, nos gozamos siempre de saber que no hay nada imposible para Dios, y sus propósitos se cumplirán. Qué hermoso es ir a la palabra y recibir esas promesas del cumplimiento de su palabra. Sobre todas las cosas, escrito está que Él suplirá todas nuestras necesidades. No nos enfocamos propiamente en lo material, en lo económico. Esas son añadiduras. Ciertamente nos habla de paz, de gozo, de unidad, de bendición. Entonces, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Saben, somos testigos de aquellos que han pasado grandes pruebas, y Dios ha mostrado su gloria, y hoy son testimonio viviente del poder de Dios. 1 Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, aleluya. No estamos atados ya al pecado, a las mentiras, a los vicios, a las tendencias, a los deseos humanos, carnales, satánicos, diabólicos. Sabes, nos gozamos porque estamos en tiempos donde el enemigo ha preparado tantas estrategias para distraer, distanciar, confrontar. Pero el Padre nos ha dicho que Él nos guarda y el enemigo no nos toca. Y seremos testigos de la caída, del pecado, de los vicios, de la corrupción, de las mentiras. Y serán confundidos esos planes de desestabilizar al pueblo de Dios. Entonces, mira esto. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Volvemos a este punto. ¿Hay algo imposible para Dios? Dice la palabra que para aquel que cree todo le es posible. ¿Cuánto se ha clamado en su momento por lo que parece imposible? Y el Padre lo ha modelado a través de sus hijos. Entonces, vuelvo a este punto. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas,
pero Él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabes qué bienaventurados somos los cristianos? Porque cada día somos guiados a concebir y a percibir los planes de Dios en nuestra vida, modelados, por supuesto, por Jesús. Él ganados a través de su sangre para darnos libertad de una vida nueva, de una vida diferente, de una vida llena de gozo, de paz, de bendición que Él preparó para nosotros. Entonces, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso cada día, vuelvo a ese punto, escudriñar la palabra del Señor y ver ese modelo que Jesucristo dio del Padre, del amor, de la misericordia, del poder, de la bondad. Dios hecho hombre, modelando el amor de Dios a la humanidad. Y qué hermoso es que en cada momento de prueba, cuando somos confrontados en pensamientos y en actitudes, la palabra del Señor fluye a través de nosotros y el modelo de Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Cuando le escupieron, cuando le abofetearon, cuando le insultaban, ¿cómo actuaba Él? ¿Cómo modelaba el amor de Dios a los necesitados? Este es el modelo, y entonces al tener la mente de Cristo, sabemos cómo actuar en todo momento. Ahora bien, Proverbios capítulo 29, versículo 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Mira, necesitamos cada día la revelación a través de su palabra, de su presencia, de lo que está por suceder, de lo que está sucediendo, de cómo actuar. Entonces, sin profecía el pueblo se desenfrena, sin la dirección, sin saber qué hacer. Mas el que guarda la ley, mira lo que dice, es bienaventurado. Juan 5:39. Escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Mira lo que dice Jesús. Escudriñen las escrituras. Entonces también uno de los propósitos, no solamente de este nuevo comienzo, sino de todas nuestras vidas, es escudriñar la palabra para hacer la voluntad del Señor. Porque mira lo que dice el consejo de Jesús: escudriñen las escrituras. No solamente como parte del programa o de la costumbre, sino que realmente sea la revelación a nuestras vidas. Escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Amén. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora bien, pasamos a un momento muy especial. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 en adelante. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Conocemos en qué tiempo estamos. Sabemos cuáles son las tendencias, los deseos y las acciones que el enemigo está promoviendo. Lo sabemos. Entonces, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 en adelante. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, que yo les escriba. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. ¿Sabes? ¿Estamos realmente preparados para la venida de Jesucristo? Porque no vendrá a tomarnos en cuenta los años que estuvimos sentados en una silla, sino ciertamente lo que hicimos para modelar su amor, su misericordia, para ser de bendición. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Cuántos se acomodan en su momento a creer en los pronósticos, en las falsas profecías que vienen en su momento a alegrar la carne y la mente, a despreocuparse? No importa cómo vivas mientras digas que eres cristiano. No importa lo que hagas mientras asistas y hagas y muevas. Mira realmente más actitudes o acciones que una relación con Dios. Pero mira lo que dice. Que cuando digan paz y seguridad,
entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Sabes, ciertamente nos quebranta el hecho de saber que estamos en los tiempos en que realmente se vivirán los beneficios de realmente buscar a Dios, honrarle y servirle todos los días, o las consecuencias de una vida a medias, de la tibieza, de la dureza de corazón. Estamos en el tiempo de la cosecha y clamamos, por supuesto, que Dios ponga y envía su Espíritu para que tengan un encuentro con el pecado, se arrepientan y cambien de su manera de vivir para que realmente no sufran las consecuencias. Entonces, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas. Decimos amén. ¿Ya qué nos puede engañar? Si tenemos la revelación de la palabra en todo momento, sabemos que el pecado es pecado y que Él nos guarda en todo momento. Entonces, mira esto. Cuando digan, entonces, mas ustedes, estamos en 1 Tesalonicenses 5:4, mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, no son de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Mira, no es acomodarse nuevamente a las tendencias, a los pronósticos, a las sugerencias humanas carnales, sino ciertamente estar tomado de la mano de Dios, porque lo dice entonces de esta manera. Por tanto, no durmamos, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Queriéndose ocultar, mira, hay algo oculto a los ojos de Dios. Creyendo en su momento que nadie les ve. Mira, no hay nada que se pueda, ni nadie que se pueda esconder de Dios. Y entonces lo decimos nuevamente, o hay beneficios por hacer su voluntad, o hay consecuencias por actuar en rebeldía. Y entonces mira qué aclaración. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Realmente qué hermoso es saber que somos parte del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios, y que podemos fortalecernos, animarnos, exhortarnos, por supuesto, para caminar cada día en la voluntad del Señor. Entonces hablamos también que nuestra prioridad cada día es buscar el reino de Dios y su justicia, sabido que todas las demás cosas nos serán añadidas. El hecho de saber que no hay nada imposible para Él y que Él suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Lo creemos? Entonces, por lo cual nos dice, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor y los amonestan. Reconocer la obra del Padre, reconocer el llamado como un don, y a quienes estamos alrededor como un llamado a orar e a interceder por los hijos e hijas de Dios, que son enviados, que están en todo lugar, en todo momento, para hacer la voluntad del Señor. Y lo dice de esta manera. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y les presiden en el Señor y los amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre ustedes. También les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo,
que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todo. Mira qué exhortación. Y no solamente es para los días de servicio en la casa de Dios, sino sobre todas las cosas, en el trabajo, en la empresa, en el negocio, en la calle, en los estudios, en fin. Ser testimonio. Mira, y como lo dice, amonesten a los ociosos, a aquellos que han resbalado, que han caído. Dios nos llama a amonestarles en amor y exhortarles a volverse al Padre antes de las consecuencias. Que alienten a los de poco ánimo. Mira qué hermoso es saber que aún el proceso difícil del año que terminó, pues ya terminó. Y vienen promesas de bendición para si persistimos ciertamente en hacer la voluntad plena de nuestro Padre. Alienten a los de poco ánimo, sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Miren que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, sigan siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Mira el llamado. El cristiano, el Hijo de Dios, no devuelve mal por mal. Por eso nos tomamos el tiempo antes de terminar este año de pedir perdón por nuestros actos, nuestras acciones incorrectas. Perdonar. Mira, perdonar de corazón. Y soltar. Para empezar ya sin esa carga de odio, de resentimiento y de amargura. Y lo hemos hecho, estamos en un nuevo tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que lo mejor está por venir. Entonces, antes sigan siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Sigamos siendo motivados a hacer de bendición. Cada día, en todo lugar, modelando el amor y la misericordia de Dios, porque sabes, allá afuera hay tanta necesidad manifiesta en los días pasados, de una manera equivocada, buscando soluciones que no encuentran, porque la única solución siempre está en Dios, a la paz, al amor, a la misericordia, a la confianza, a la fe. Entonces, sigan siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Mira, llamados siempre, nuevamente, es a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia todos los días, escudriñar su palabra para guardarla y ponerla por obra, y salir e ir y hacer discípulos. Salir e ir, ser de bendición en todo lugar, en todo momento. Ese es el llamado, esa es la exhortación. Ahora bien, mira lo que nos dice. Estamos en 1 Tesalonicenses 5:16. Estén siempre gozosos. Aún en las pruebas, sobre todo en las pruebas. Sobre todo en los momentos difíciles, porque es cuando más vemos la mano de Dios. Y sabemos que Él está a nuestro lado, nos guarda, nos bendice, nos prospera. Entonces la exhortación, estén siempre gozosos, en la esperanza, en la fe, que lo mejor está por venir, que las cosas viejas pasaron. Oren siempre, dice, oren sin cesar. El pan nuestro de cada día, la oración, la comunión con nuestro Padre, que es lo primero que hacemos al abrir nuestros ojos en la mañana. Y antes de cerrarlos, orar y agradecer. Entonces la exhortación, mira, la exhortación comenzando siempre gozosos. Porque nuestro Dios es todopoderoso, es el único Dios. Y sus planes son planes de bien para nosotros. Oren sin cesar. No dejemos de orar. No dejemos de tener ese momento íntimo con nuestro Padre, pero también no dejemos de interceder. Vemos las necesidades que hay. Vemos los sucesos, los acontecimientos y la tendencia del pecado y del enemigo. Intercedamos cada día por nuestra familia. A los padres se les exhorta. No dejen de orar y de interceder por sus hijos y sus hijas, sus nietos y sus nietas, sus generaciones. A los hijos se les exhorta, mira esto, a honrar a sus padres, porque es una de las mayores muestras del amor hacia Dios y el respeto hacia Dios. Honrar a sus padres. Oren por sus papás, oren por ellos. A la familia cristiana, oremos por nuestros pastores, por los siervos de Dios, para que Dios les siga fortaleciendo y sean ese canal de bendición en todo lugar. Intercedamos por el pueblo de Dios, por los cristianos,
para que definidos en nuestro llamado a ser de bendición, vayamos a ser discípulos, vayamos a sanar enfermos, a dar vista a los ciegos, a echar fuera demonios, porque la autoridad del Padre nos ha dado. Entonces el llamado es a orar sin cesar. No dejemos de orar, no dejemos de clamar y sobre todas las cosas, no dejemos de agradecer sus promesas. Versículo 18, den gracias en todo. También en estas pruebas sí, porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Aprendimos en este ciclo que terminó realmente que las pruebas tuvieran un propósito de bien, que los procesos tuvieran un proceso de bien, sobre todo para modelar el amor de Dios en nosotros y a través de nosotros. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu, mira esto. No menosprecien las profecías. Todo lo que viene de Dios se cumplirá. Sus promesas. Entonces, no menosprecien las profecías. Examínenlo todo, retengan lo bueno. Antes de tomar una decisión de los nuevos proyectos, preguntemos a Dios, asesorémonos con el Padre. Y como dice la palabra, examínenlo todo, reténganlo todo, retengan lo bueno. Sabes, el enemigo es especialista en grandes oportunidades, excitantes momentos y procesos, pero sabemos cuáles son los resultados del pecado, del desorden, de la desobediencia y de la rebeldía hacia Dios. Sabemos cuáles son las consecuencias. Entonces, examínenlo todo, retengan lo bueno. Absténganse, mira lo que nos dice, absténganse de toda especie de mal. El pecado ya no prevalece sobre nosotros. Las mentiras, los vicios, los engaños ya no son parte de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro llamado. Absténganse de toda especie de mal. ¿Sabes? El enemigo no termina de robar, matar y destruir. Y su propósito siempre es el de separar a los hijos de Dios del Padre a través de grandes oportunidades o de propuestas excitantes. Antes de tomar cualquier propuesta o decidir, buscar primeramente el reino de Dios. Antes de decidir, buscar la dirección de nuestro Padre. Absténganse entonces, nuevamente, 1 Tesalonicenses 5:22, absténganse de toda especie de mal. ¿Qué nos dice? No practiquen el mal, no practiquen el pecado, no hagan convenios con lo que es malo, lo que es desorden. Es un mandato de Dios. Absténganse de toda especie de mal y el mismo Dios de paz los santifique por completo. Aleluya. Y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama. Aleluya. El cual también lo hará. Y versículo 25, estamos en 1 Tesalonicenses 5:25. Hermanos, mira lo que dice Pablo. Oren por nosotros. Ciertamente no hay nadie, no existe nadie que no necesite el respaldo de oración. Es la intercesión. Oremos los unos por los otros, es el llamado. No necesitamos conocernos físicamente para orar unos por los otros y clamar por la misericordia de Dios. Sabemos que hay procesos, pero en todo momento somos el cuerpo de Cristo. Entonces mira, la exhortación, oren, dice, hermanos, oren por nosotros. Mira, agradecido, porque en su momento un ministerio de intercesión me llama y me dice, queremos orar por usted. Qué bendición el hecho de saber que hay siervos y siervas del Señor, hijos e hijas de Dios, que reconocen la necesidad del pastor, del siervo, del ministro, del respaldo espiritual. Entonces el llamado es a orar por nuestros pastores, a bendecir la vida de los siervos y siervas del Señor, que son enviados con propósitos maravillosos. Respaldémosles, oremos por ellos. Y gracias también por los que oran por nosotros, porque sus oraciones son una semilla en buena tierra. Entonces, Mateo 6:33
Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Entonces, la exhortación es que cada día de hoy, hasta que Cristo venga o que partamos, al despertar, lo primero que hagamos es buscar el reino de Dios, encomendar nuestra vida, nuestro camino, y recordar al regresar de agradecer, porque todo tiene propósitos. Quiero terminar en Isaías 43, del 10 al 13, que nos dice, nos recuerda: ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre ustedes Dios ajeno. Ustedes pues son mis testigos, dice Jehová, de que soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Entonces, nuevamente, agradecidos con el Padre por un nuevo inicio, por un nuevo comienzo, esperando ciertamente y confiando en el cumplimiento de sus promesas, y dispuestos a ser testimonio, a ser luz y sal, a ser de bendición en todo lugar. Y cada día recordamos una vez más escudriñar la palabra del Señor, la Biblia, para guardarla y ponerla por obra, porque entonces sus promesas se cumplirán. Oramos. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Espíritu Santo, hoy queremos hacer ese compromiso realmente, conscientemente, de que cada día anhelamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabido que las demás cosas nos serán añadidas. Cada día fortalece nuestra fe, para que al momento de abrir nuestros ojos en la mañana, encomendemos nuestro día, nuestra vida, nuestra familia, y dispongamos nuestro corazón para ser de bendición. Y al regresar, Señor, el agradecerte por un día terminado en victoria, agradecido también por tus promesas y tu misericordia. Gracias, Señor, porque escrito está que lo mejor está por venir. Lo esperamos, Señor. Lo esperamos agradecidos, Señor, porque tus planes son siempre planes de bien. Oramos también, Señor, e intercedemos por tus siervos, los pastores, los ministros, los profetas, Señor bendito, los maestros, que son enviados con un propósito específico. Señor, guárdalos. Benditos sean en su entrar, en su salir, en la ciudad y en el campo, y donde tú les pongas, Señor, fortaléceles, enséñales, y que sean esa voz, esa exhortación, Señor, que viene de ti a través de ellos. Guárdalos, Señor, en su entrar, en su salir, en la ciudad y en el campo. Bendice sus hogares, bendice sus familias. Y, Señor, gracias una vez más también por aquellos que oran por tus siervos, por aquellos que nos respaldan en oración y cada día, Señor, nos fortalecen. Porque sabemos, Señor, que lo mejor está por venir, y todo lo que se siembra se cosecha. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Nuevamente preparados para un bendecido año, porque cada día buscamos y buscaremos primeramente el reino de Dios y su justicia antes de hacer o de decidir o de actuar. Pedir la dirección de nuestro Padre, recibir su dirección, porque entonces en todo lo que hagamos saldremos en victoria. Bendición.